Bien, cuando vimos la clase pasada ya comenzamos con este tema de las transformadas integrales para un operador diferencial de segundo orden. Aquí tengo una ecuación diferencial de segundo orden en derivadas parciales, donde estoy trabajando en un espacio euclidiano n-dimensional. Por lo tanto, tengo derivadas parciales con respecto a n variables. Esta es una ecuación que es el motivo justamente de estudio de esta asignatura. Entonces, aquí se asumen algunas premisas básicas. Primero tomo un índice K, un K cualquiera. Digo, voy a tomar el K igual a 2, K igual a 7, K igual a 50, pero tomamos 1. Y, lógicamente, va a variar todo en el intervalo de definición. En principio, nosotros podríamos tener que no son cubos, es decir, que no todos los X varían en el mismo intervalo. O sea, este X sub K varía en este intervalo. Los demás podrían ser en otros intervalos. Pero podemos, en consecuencia, decir de que la región en la que trabajamos la vamos a expresar como un producto cartesiano de este segmento por el espacio de dimensión n-1. Después vamos a decir de que todos los términos mixtos que contengan acá, está bien, que no contengan acá, son iguales a 0. Vamos a decir que los términos IJ con IJ diferente de K van a ser, no van a depender del XK. Es decir, no van a tenerlo dentro de su conjunto de variables. Aquellos coeficientes que contienen acá dependen solamente de K. Está bien, el A sub KK y el ABK. Y tenemos de que esta función se expresa de esta forma. Puedo separarla en dos funciones. Puedo expresarla como la suma de dos funciones. Una función que depende solamente de X sub K y la otra que depende de todos los demás. ¿Está bien? Que depende de todos los demás. Entonces, asumimos que se dan esas condiciones. Eso significa que no siempre puedo yo hacer lo que vamos a realizar a continuación. Se cumple todo esto y nosotros vamos a poder separar las variables. Es decir, vamos a tener aparte el X sub K y vamos a tener este I. ¿Está bien? Este I que depende de las variables adicionales, excepto esa X sub K. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Todo lo que está acá lo podemos expresar como un operador diferencial. Es decir, vamos a decir que L de U es igual a F de X. Donde este L es un operador diferencial que actúa sobre esta función U, que en este caso es nuestra función incógnita. Entonces, ese operador diferencial lo vamos a poder expresar como la suma de dos operadores diferenciales. Uno, L sub 0 y este L sub K. De manera que el L sub K va a contener solamente los términos que tienen acá. Y todos los términos que no tienen acá van a estar en el L sub 0. Entonces, estamos separando nosotros las variables. ¿Está bien? Estamos separando nosotros las variables. Aquí vamos a tener de que este L sub 0 va a actuar en una región G sub 0 y en esa región G sub 0 el X sub K va a ser un parámetro. Habitualmente nosotros en física, por ejemplo, trabajamos en nuestro espacio tridimensional más el tiempo, es decir, nuestras funciones habitualmente tienen las siguientes coordenadas. Y nosotros trabajamos, en la mayoría de los casos,
el t como el tiempo. Estas son las coordenadas con respecto a las cuales trabajamos las variables, y el t es un parámetro que tiene ciertas características, no tiene el mismo comportamiento que estos. Estoy hablando de la física clásica, la relatividad especial y general, y el tiempo se trabaja como una coordenada más. Entonces aquí en este subespacio el x sub k trabaja como parámetro. ¿Está bien? Del cual dependen los coeficientes del operador L sub 0. Ahora, el L sub k actúa solamente sobre el segmento y sus coeficientes no dependen de la otra coordenada. ¿Está bien? Es decir, al decir que no dependen de la otra coordenada, decimos que los podemos tomar como si fuesen parámetros. Bien, eso es la premisa. Supongo que ustedes ya lo habrán revisado, lo habrán leído. Jóvenes, si tienen... Dígame, a ver. No lo entendí esa parte de relatividad, o sea, solo mecánica clásica, dice. No lo entendí. La física clásica, el tiempo es un parámetro. En relatividad especial general ya el tiempo ya no es un parámetro, el tiempo es una coordenada más, equivalente a las coordenadas espaciales. Eso fue un comentario nada más. ¿Está bien? Dígame. Ahí cuando dice xk, del cual no dependen los coeficientes del operador L sub 0, se refiere a que la IJ y el BI y el C sub 0 no dependen del xk, ¿verdad? No dependen, y si el xk está ahí, lo vamos a tomar como un parámetro. Entiendo. Es decir, no voy a derivar con respecto a ese parámetro. Bien, entonces, ya para efectos prácticos, asumimos que k es igual a 1, simplemente por facilidad, por no tener el x sub k al medio. Entonces nosotros definimos nuestra transformada integral. Vamos a decir que la transformada integral de este BU es este U. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Me está convirtiendo la coordenada X en el parámetro P. Y eso se realiza por medio de esto, que no es otra cosa que un producto escalar con un peso ρ. Entonces K, XP y ρ de X1 son funciones. En este momento las desconocemos, más adelante las vamos a definir de acuerdo a ciertas características que no sean necesarias. En principio son desconocidas en el sentido que en este desarrollo que estamos haciendo no le estamos asignando un valor específico. Pero nosotros, cuando ya tengamos el problema específico, vamos a saber cuáles son estas dos funciones. Y estas son funciones que nosotros vamos a exigirles que sean tales que estas integrales converjan homogéneamente. Es decir, que estas integrales existan. ¿Está claro? Vamos a exigirles que estas integrales existan. Muy bien. Entonces, lo que aquí viene a continuación es lo siguiente. La ecuación diferencial, la inicial, la podemos escribir nosotros de esta manera. Entonces, aquí vamos a aplicar el operador B. El operador B es este que está aquí, que está expresado por medio de este producto escalar, es decir, la función, el núcleo y el peso. Entonces lo aplicamos. B de esto, B de esto y B de esto. Vuelvo a repetir, estamos tomando K igual a 1 por efectos ya prácticos. Entonces, denotamos este BU con esta U mayúscula y a este BF con esta F mayúscula. Entonces, a partir de aquí comenzamos a aplicar. Vemos cuál es el efecto de aplicarlo sobre el L sub 0. Dadas las características de
que esto no depende del operador de x1, se pueden intercalar. ¿Está claro? Se pueden intercalar. Y por eso esto ingresa hasta acá, esto ingresa hasta acá e ingresa hasta acá. Cuando ingresa hasta acá yo tengo b de esto, pero esto que está acá es esto, que hemos dicho que existe. Está claro que es integrable, que la integral existe porque hay convergencia. Y tenemos estos tres, significa que esto existe y esto existe. Entonces lo que hacemos es hallar estos. Este ya lo conocemos. Lo hallamos el primero y decimos esto, o sea, utilizamos el hecho, ¿está bien? Utilizamos el hecho de que no dependa, ¿está bien?, el x1 de las otras para poder hacer el cálculo. Es decir, esta derivada sale, se intercambian la derivada y la transformada integral. Yo obtengo esto que está aquí, en este caso, y en este voy a obtener esto. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos sobre L sub 0, vamos ahora a reemplazar aquí, aquí y acá. ¿Está bien? Entonces, nosotros, bueno, aquí obtenemos lo siguiente, de que hemos cambiado esto, pasa acá, y esto se aplica, y entonces tengo que el operador L sub 0 es un operador que actúa sobre la imagen. ¿Está claro? Que actúa sobre la imagen. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna consulta? Profe, en la anterior diapositiva podría volver. Claro. La parte de la linealidad en las ecuaciones verdes, lo que no me quedó muy claro es si ese B se aplica sobre funciones, si no recuerdo. Pero ¿por qué, mejor dicho, el coeficiente A y J, por ejemplo, puede salir? Si eso también depende de ciertas coordenadas. Es una función, de cierta forma. Muy bien. Fíjate que B actúa sobre X1. Ah, vale. Y hemos exigido que la IJ actúa sobre Y, es función de Y, no dependen de X1. Ah, ok, entiendo. Ese es el concepto de decir de que es un parámetro, el X1 con respecto a estas funciones, es decir, no los va a afectar. Ya me quedó claro. Ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. ¿Podría volver a la anterior diapositiva? ¿Esta o la siguiente? Ahí se ve. O la anterior, perdón. Creo que es la anterior. ¿Anterior? Sí, la anterior. Es en esa parte donde puso U es igual a B de U. Creo que es la siguiente, de hecho. Ahí estaba, ¿no? Arriba. Esa parte, U es el operador, U ya es la imagen, ¿verdad? U es la imagen. Así B es. es el operador integral. Así es. Ya, profe, ya me quedó claro. Gracias. Bien, entonces hemos llegado a que, digamos, el operador L sub 0 y esta transformada integral, este operador integral, son intercalables, intercambiables. Puedo alterar su orden. Eso significa, ya sé lo que tengo aquí. Altero el orden, el B pasa acá. Está bien, el B pasa acá. Ahora vamos a analizar qué es lo que pasa con el L1. Está bien, el L1. Y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. El operador L1 es, a ver, el L1, donde lo tenemos aquí, el L1 aquí, fíjense, es un operador diferencial de segundo orden con respecto a X1 en este caso. Y estos coeficientes
dependen solamente de x1 y no dependen de sus derivadas. Por lo tanto, nosotros vamos a poder afirmar que el operador L1 es un operador diferencial lineal de segundo orden con respecto a la variable x1. ¿Está bien? Con respecto a las variables x1. Ahora, por otro lado, podemos definir la transformada B como un producto escalar con peso ρ. Es decir, nosotros podemos decir que esta transformada integral es igual al producto escalar de U por el núcleo Kp, donde este es un producto escalar que tiene un peso ρ, ¿está claro? Y si es un producto escalar que tiene un peso ρ, vamos a decir lo siguiente, en todo caso, si el peso satisface la ecuación diferencial A11 ρ prima menos B1 ρ igual a 0, es decir, tiene la forma siguiente: ρ de x1 es igual al exponente de menos la integral A11' x1 menos B1 x1 dividido sobre A11 x1 de x1, si tiene, o sea, si satisface esos jóvenes. Y fíjense de que esto nos hace recordar la ecuación de Pearson, ¿está bien? Y es de donde obtenemos este resultado. Entonces, si tiene esta forma, entonces este operador definido de esta manera está asociado a este producto escalar, ¿está bien? Será un operador autoadjunto con respecto a este producto escalar. Entonces, si se cumple esto, nosotros vamos a tener que entonces L1 es un operador autoadjunto respecto al producto escalar. ¿Está bien? Que hemos definido, que hemos usado. Entonces, en consecuencia, nosotros vamos a poder decir lo siguiente: si aplico B sobre L1U, esto va a ser lo siguiente: L1U, K punto P. Esto va a ser igual
como estamos diciendo que es autoadjunto, este L1 que está actuando sobre esto puede pasar al otro lado igual, ¿está bien? Tendría que pasar como su operador conjugado, pero como es autoadjunto, es igual a su operador conjugado. ¿Qué significa? Aquí tengo U, L1, K, punto P. ¿Está bien? Y aquí vamos a tener nosotros esto, menos P de X1, esto que es un bronsquiano, U, K, P, A, B, donde tenemos de que este P de X1 es A11 X1 por Rho X1. Entonces, esto, por la acción que se realiza, se llega a esta forma. Tenemos un término adicional, ¿está bien? Tenemos un término adicional. Entonces, el término adicional se evalúa en los límites, ¿está bien? Se evalúa en los límites de integración, puede decir que ese es un NB menos un NA, es igual a P evaluado en B, doble, aquí tenemos U punto Y, K punto P, todo esto evaluado en B, menos lo mismo pero evaluado en A. Entonces, aquí nosotros tenemos estas dos fórmulas o dos funciones, ¿está bien? Tenemos estas dos funciones. Estas dos funciones, en principio, pueden no pertenecer al mismo espacio donde están definidas las funciones. ¿Está claro? Entonces, para eso es que nosotros, para que toda la solución siga estando dentro del mismo espacio, tenemos que exigir de que esto satisfaga las condiciones de contorno. De que esto satisfaga las condiciones de contorno. No hemos hablado de condiciones de contorno en esta parte. En esta parte nosotros hemos comenzado directamente, tenemos la ecuación y hemos comenzado a desarrollar. No hay ninguna condición. Entonces, para aplicar la transformada integral a este operador y poder garantizar de que vamos a poder seguir trabajando desde el mismo espacio, nosotros tenemos que aplicarle las condiciones de contorno. Entonces, aquí nosotros, este término adicional debe satisfacer las condiciones de contorno. Jóvenes, vamos a avanzar un poco con la teoría y estos conceptos así generales y después vamos a ver aplicaciones concretas y vamos a ver los diferentes tipos de transformadas integrales que podemos desarrollar. Bien, tenemos esto hasta el momento. Vamos a hacer lo siguiente. Esto es L1 que actúa sobre esto. Jóvenes, aquí voy a poner un punto y coma porque este 1 se está confundiendo como si fuese una coma. Ya, entonces nosotros tenemos esto. Aquí tenemos L1 que actúa sobre K. ¿Está bien? Entonces, vamos a exigir que el núcleo
es decir, este K de x1, P, de la transformada integral B satisfaga la siguiente ecuación. O sea, hemos dicho que nosotros no sabemos inicialmente cuál es el núcleo ni cuál es el peso. Está claro, inicialmente no los conocemos. Entonces aquí es donde ya comenzamos a explorar cuál es la forma que podrían tener. Que satisfaga la siguiente ecuación. L1, ese operador L1, cuando actúa sobre este operador, es igual a menos P al cuadrado por el mismo núcleo. ¿Está bien? Es decir, que se cumpla lo siguiente, menos la derivada con respecto a x1 que actúa sobre P x1, la derivada de K x1P, esto con respecto a x1, más Q de x1 K x1P, es igual a P al cuadrado por ρ de x1 K x1 P. Esto va a ser nuestra ecuación 7. Entonces vamos a exigir esto, donde, jóvenes, aquí lo que hemos hecho, hemos pasado la ecuación diferencial a su forma autoadjunta. Por lo tanto, este Q1, Q de x1, es igual a menos C1 de x1, ρ de x1. Entonces, si se cumple esto, vamos a tener lo siguiente. Por lo tanto, la ecuación original se reduce a la siguiente. L0, que actúa sobre U, que es función de PY, eso es lo que vimos con L0, menos P al cuadrado de U, P de y esto es igual al F de P de Y más N de B menos N de A. Entonces, hemos reducido la ecuación diferencial a esto. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos esto, nosotros en principio es la transformada integral de la función f. Y si tenemos los criterios, los requisitos o los datos para hallar esta parte, vamos a obtener una ecuación diferencial para este nuevo u. ¿Está bien? Una ecuación. Ahora, la ecuación 8 es una ecuación diferencial con respecto a y. ¿Está claro? Una ecuación diferencial con respecto a y. Pero es una ecuación algebraica respecto a la variable P. Con respecto a P, se va a convertir en una ecuación algebraica, no una ecuación diferencial. Por lo tanto, tenemos una ecuación diferencial
de si tiene n dimensiones de orden n-1 ahora, porque con respecto a P ya no es diferencial, sino es algebraica. Entonces, nosotros, pero eso siempre y cuando hallamos esto, ¿está claro? Entonces, hemos reducido en 1 el orden de la ecuación diferencial. ¿Esto está claro, jóvenes? Profe, disculpe, ¿podría volver? Por favor. ¿Hay alguna pregunta o estás copiando? No estoy copiando, profe. Ya. ¿Alguien tiene alguna consulta? Profe, Dígame. ¿cómo se llama? Arriba he estado trabajando un poco con funcionales, o sea, cuando le aplica funciones ya sale un producto interno. ¿Por qué es conveniente trabajarlo de esa manera y no directamente con productos internos? A ver, lo que pasa es lo siguiente. Estamos nosotros definiendo un operador diferencial que tiene una forma específica, ¿está claro? Que es, ¿dónde está? Acá, esta forma. En principio, yo podría unir este ρ con el K y decir que es parte. Y defino el funcional. Pero resulta que en esta construcción, a medida que vamos construyendo, nosotros al momento que lo separamos podemos decir, ok, si lo separo el K y el ρ y exijo que el ρ cumpla ciertas características, esto lo que me permite es llevarlo a su forma autoadjunta y otras cosas más. Me permite decir que L1 para este operador así definido, en el cual lo interpreto como un producto escalar, yo puedo pasar de un lado al otro lado. Entonces, eso es la ventaja. Eso es la ventaja. No se podría hacer eso Ahora, lo que pasa es lo siguiente. Yo estoy siguiendo un camino en el cual quiero mostrarles algo general. Porque habitualmente esto se define al revés. Yo tengo las funciones ortogonales que salen de un problema de Struss-Liouville y entonces puedo definir las transformadas. ¿Está bien? Pero aquí estamos viendo cómo es que voy a sacar este K. Este K tiene que satisfacer esto. Y dígame, ¿no es este un problema de Struss-Liouville? Aquí tenemos un problema de Struss-Liouville. ¿Y qué cosa es? O sea, es una ecuación de Struss-Liouville. ¿Y qué cosa es el núcleo? El núcleo es la función que es solución del problema de Struss-Liouville. ¿Y qué cosa es ρ? El peso. Entonces, al asociar nosotros la transformada integral con un producto escalar de un espacio arbitrario, un espacio Q arbitrario, ¿está bien? Y al ponerle una restricción a esto, necesito que esto tenga una restricción, ahorita vamos a ver, para que no salir de este espacio, es decir, seguir siendo un vector dentro del espacio en el cual está definido este producto escalar, llego a que K y ρ deben de satisfacer esta ecuación y las relaciones que hemos visto antes. Es decir, estamos llegando a que tiene que ser solución de un problema de Struss-Liouville. ¿Está bien? Y en ese caso, la ecuación toma esta forma, la cual es una ecuación algebraica con respecto a P. Profe, dígame. F de P y Y, entonces va a ser una especie de ecuación algebraica, es simplemente acá. Es una función, ¿no? Ecuación algebraica, claro, se refiere a una función simplemente. Así es. Profesor, dígame. No entendí muy bien qué significa ese punto que coloca como primer argumento en el K y luego en el U. Un momentito, aquí hay una comita.
Lo que pasa es que son funciones de dos variables, ¿está claro? Ahora, mira, u es una función de x1, x2 hasta xn. Y lo hemos puesto que u es una función de x1, y. ¿Está bien? Entonces, después, cuando esto lo transformo, esto se transforma en u de p, y. O sea, ese me está refiriendo al resto de variables con respecto a los cuales estoy trabajando. ¿Está bien? A eso se refiere. O sea, son dos tipos de variables. Una que la voy a transformar en el parámetro y la otra variable que va a ser la que, digamos, y las otras variables. A eso se refiere ese puntito. Entonces el punto solo es una variable. O sea, es el conjunto de todas las demás variables. ¿Lo podría tomar como un vector? Tal vez un vector de un espacio n-1. Ok, profe, gracias. Bien, aquí sí, dígame. En esta última parte, cuando dice que está reducido, se refiere a que ya no depende del x1, ¿verdad? No depende del x1, depende del xp. Es decir, esto era una ecuación diferencial con respecto a x1. Ahora ya no hay x1, lo he cambiado por p. Pero con respecto a p, ya no es una ecuación diferencial, sino es una ecuación algebraica. ¿Está bien? Algebraica con respecto a p. Por lo tanto, la dimensión de la ecuación diferencial se redujo en una unidad. ¿Está bien? Ahora, pero necesitamos definir este último término. El término, voy a ponerlo así, el segundo término de la derecha se puede definir a partir de las condiciones de frontera. Las condiciones de contorno. ¿Está bien? Que deben de complementar a nuestra ecuación diferencial para que el problema esté correctamente planteado. Ahora, para que se pueda definir, tampoco no cualquier condición es válida, jóvenes, ¿está bien? Por ejemplo, vamos a ver más adelante que la integral de Fourier está digamos, expresada de menos infinito hasta más infinito, y nosotros necesitamos darle condiciones de contorno en el infinito. Si no le damos condiciones de contorno en el infinito, las apropiadas, también puede no ser aplicable la transformada correspondiente. ¿Está bien? Entonces, para que se pueda definir, se exige el cumplimiento de las siguientes condiciones. Uno, disculpen, las condiciones
que en principio, a ver, bueno, de frontera, que podrían ser en algún caso iniciales, ¿está bien? Pero nosotros vamos a trabajar en esencia con las de frontera. Se dividen en dos grupos. La primera, que no contiene a las derivadas de x1 y coeficientes dependientes de x1. Es decir, es una condición en la cual no están las derivadas con respecto a x1 ni los coeficientes son funciones de x1. ¿Está bien? Y la segunda, que no contiene derivadas por las variables x sub j, donde el j es mayor o igual a 2, y son condiciones en los extremos del intervalo. ¿Está bien? Es decir, aquí nosotros tenemos primero condiciones en las cuales no comparten, ¿está bien? O no dependen de x1 en forma específica y que no contienen las derivadas de esto. ¿Está bien? Ahora, adicionalmente acá, nosotros tenemos lo siguiente, 2. Si las condiciones de contorno del primer grupo, es decir, de estas, está bien, que no contienen las derivadas de x1 ni los coeficientes dependen de x1, contienen operadores diferenciales respecto a las variables xj con el j mayor o igual a 2, entonces el orden de aplicación de estos operadores y el operador diferencial, es decir, la transformada, y el operador integral, disculpen, respecto a nuestra variable x1, se puede permutar. Es decir, puedo intercalar uno con otro. Entonces, si se cumplen estas condiciones, nosotros vamos, vuelvo a repetir, a poder permutar. Significa, por ejemplo, si nosotros tenemos la siguiente condición, alfa y derivada de u con respecto a xj más beta, que es función de y, por u, y esto
evaluado en los xj igual a sub j, igual a un phi de x1, xj menos 1, xj más 1, xn, es decir, no depende de esta variable j. Entonces nosotros vamos a poder decir de que la condición va a ser la siguiente: alfa de y, la derivada de u con respecto a xj, más beta de y, u, y todo esto evaluado cuando xj es igual a j, y esto va a ser igual a b aplicado sobre esta función x1, xj menos 1, xj más 1, xn. Entonces puedo generar las condiciones y en consecuencia estas son condiciones para este u, y ya yo puedo resolver, disculpen, aquí estaba, esta ecuación diferencial que es con respecto a u de orden n menos 1, puedo resolverla utilizando esta condición de contorno. Entonces, ese es, jóvenes, así en forma genérica, la manera en la cual nosotros vamos a aplicar estas transformadas integrales. Y hay que tener en cuenta qué función vamos nosotros a utilizar. Vamos a utilizar un núcleo asociado a una ecuación diferencial de este tipo. Entonces, cuando tengamos la ecuación diferencial, construimos la ecuación para acá. Es un problema de Struss-Liouville, lo resolvemos, sus soluciones van a ser el núcleo y vamos a tener el peso correspondiente. Entonces, ya a partir de aquí nosotros podemos ver de resolver o aplicarlo en la resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.